Doctor Caballero Bracho, tenga usted buen día. A partir del uso de la palabra tiene 15 minutos para exponer acerca de la visión actual, situación del Ministerio Público y la propuesta suya en caso de acceder al cargo. El funcionario que va a estar midiendo el tiempo le va a avisar acerca de cómo va desarrollando y va administrando su tiempo respectivo. Una vez concluida la exposición, los miembros del tribunal, el auditorio o los miembros del consejo le formularán las preguntas si consideran pertinentes. Tiene la palabra el doctor Caballero Bracho. Muchas gracias. Señor presidente, señores miembros del Consejo de la Magistratura, ilustres miembros del Tribunal de Honor, representantes de la prensa presente aquí, señoras, señores. En primer lugar, me voy a referir al rol del Ministerio Público en el Estado Social de Derecho. El Ministerio Público es un órgano con autonomía funcional y administrativo, instituido legal y oficialmente para representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales de la República, con el objeto de preservar básicamente el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, promover la acción penal pública en defensa del patrimonio público y social y ejercer la acción penal a instancia de parte. En el marco de un Estado social de derecho, es el organismo público perfilado con los mejores propósitos y los mayores fundamentos para bregar por la instauración de una sociedad democrática. El artículo 266 de la Constitución Nacional de 1992 establece que el Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el fiscal general del Estado y los agentes fiscales en la forma determinada por la ley. Entre los deberes constitucionales del Ministerio Público están velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, promover la acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas, ejercer la acción penal pública a instancia de parte. El artículo 1 de la Constitución Nacional de 1992 establece al Paraguay como un Estado social de derecho, un concepto muy amplio. El Estado social de derecho ha surgido en la antigua Prusia hacia el siglo XVIII y XIX a través del sociólogo alemán von Stein, que viendo la situación que existía en aquellos tiempos en una Alemania con problemas económicos, desigualdades sociales, hizo que el Estado entrara a tutelar en el sentido de dar a la gente más humilde, las más desprotegidas, algunos elementos, algunas acciones, algunos beneficios a fin de sobrevivir en esa difícil coyuntura histórica y política. Por ejemplo, el Estado se preocupó en otorgar a las clases sociales más necesitadas salud, le otorgó salud, biblioteca pública, en los casos que no tengan trabajo, se le daba un subsidio estatal y por sobre todas las cosas a una estricta aplicación de la Constitución y las leyes de la República. En el caso de la República del Paraguay, que se constituyó en Estado social de derecho, es por esa razón que la función del Ministerio Público como representante de la sociedad tiene una labor amplia, importante y fundamental
que no solamente se ocupa de su rol primordial, que es promover la acción penal pública y velar por los derechos y garantías constitucionales. Debe fomentar una relación armónica con los agentes activos de la sociedad a través de un trabajo de interacción y acción solidaria a efectos de cumplir con su rol constitucional. El Ministerio Público, aparte de las funciones establecidas en la Constitución Nacional, le corresponde responsabilidades procesales, como la carga de la prueba en juicios en los hechos en que fundara su acusación. Es responsabilidad del fiscal buscar las pruebas, llegar a la verdad real, y que sus actuaciones deberán regirse por el principio de objetividad, que significa la correcta aplicación de la ley y aseguramiento de todos los elementos que favorezcan al procesado. Al decir de un grande del derecho penal paraguayo, el ilustre profesor Víctor Riquelme, que manifiesta de que el Ministerio Público no va precisamente tras la condena, sino aspira el esclarecimiento de la verdad. El Ministerio Público no tiene como misión la simple acusación, sino hallar la verdad de lo sucedido y proponer la solución más justa dentro del sistema jurídico positivo. Otro rol importante del Ministerio Público es la de investigar a través de los agentes fiscales del momento del conocimiento de la noticia criminis o de oficio, con el auxilio de la Policía Nacional, el esclarecimiento de los hechos, pero siempre con la seriedad y la profesionalidad que le tiene que caracterizar al representante del Ministerio Público, en este caso los agentes fiscales penales. La responsabilidad del funcionario del Ministerio Público y principalmente del agente fiscal, también de los asistentes, es grande, señores. Debe manejar varios principios. El principio de la legalidad, que significa que como es un órgano público, sus actuaciones en cuanto a perseguir los delitos o hechos punibles deberán ajustarse estrictamente a la Constitución, leyes, tratados, etcétera, vale decir a las normas legales que regulan la materia penal. También se debe tener en cuenta el principio de oportunidad, como la labor se circunscribe a la búsqueda de la verdad, se ajusta a ciertos parámetros al cual deben ajustarse la labor de sus funcionarios. El principio de objetividad es otro de los principios también que debe manejar un agente fiscal. Como la labor del órgano se realiza a la luz de la verdad, las actuaciones deberán enmarcarse a la aplicación estricta del derecho, debiendo en todo momento de la investigación otorgarse la intervención a la víctima como también al acusado a través de sus cargos y descargos. Principio de responsabilidad. La responsabilidad del agente fiscal es muy grande, señores. Significa que el accionar de su labor responde civil, administrativa y penalmente por sus actos y el órgano a quien representa civilmente, de manera que la responsabilidad del representante del Ministerio Público es muy amplio y es algo que uno debe cuidar con la mayor capacidad y con la mayor sabiduría. El principio de indivisibilidad, como la ley orgánica del Ministerio Público, la ley 1562 del año 2000, establece que los trabajos de los fiscales se enmarcan dentro de la unidad que deba existir en el trabajo de los fiscales. Por eso siempre se hace la junta de fiscales o se designa a un fiscal integrado por varios fiscales a los efectos de investigar un hecho punible grave, señores. Y el principio de respeto de los actos propios. Un fiscal
el accionar de los fiscales deben respetar sus actos los juicios, como así también las recomendaciones u órdenes emanadas de sus superiores jerárquicos. En conclusión, el rol del Ministerio Público, que es representante de la sociedad y la República, nuestra querida República del Paraguay, adoptó en el artículo 1 de la Constitución Nacional el Estado Social de Derecho. La función del Ministerio Público se enmarca como custodio de la estricta aplicación de la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, canjeados y las leyes nacionales, haciendo posible que el accionar de los tres poderes del Estado se ajusten al funcionamiento de un gobierno democrático dentro de un marco de equilibrio, independencia y recíproco control. También la responsabilidad del Ministerio Público es preponderante, principalmente en la defensa de la dignidad humana y en especial en la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales de los ciudadanos. Su percepción acerca del funcionamiento actual del Ministerio Público. El segundo tema, señores. El Ministerio Público, como es conocido, una institución que surge en Francia y específicamente durante la Revolución Francesa, con la aparición de los grandes intelectuales que hicieron historia en el universo, como Montesquieu, Diderot, Voltaire, que sembraron en el pensamiento del pueblo francés la idea de libertad, teniendo en cuenta que los reyes, los Luises de aquel entonces, le tenía sojuzgado al pueblo, y por eso surgió la Revolución Francesa, que es un hito histórico que hace que desde ese momento aparezca en el universo la democracia y la libertad, que conjuntamente con la Revolución Americana son soportes, son ejemplos de la libertad en el universo, que posteriormente trajo consigo la emancipación de los países de Hispanoamérica gracias a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana. Al Ministerio Público se le encomienda también la tarea de recolectar las pruebas en la etapa preparatoria. Conforme a las garantías legales establecidas en la Constitución y el Código Procesal Penal. Por otro lado, el Ministerio Público no fue concebido únicamente para la persecución penal. Sino, por el contrario, se le encomienda la defensa de los derechos del ciudadano. Este privilegio tiene su arraigo en la Constitución Nacional. Lo que se busca desde la funcionalidad del Ministerio Público es que los hechos punibles no queden impunes y, por otro lado, que la sociedad conozca las penas impuestas y que ésta sea un medio eficaz para la protección de los bienes jurídicos, para la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Se garantiza teóricamente el cumplimiento de estos postulados mediante el doble control o participación de los órganos jurisdiccionales en toda investigación. En el juzgamiento e inclusive en la ejecución, conforme lo tiene establecido el artículo 172 del Código Procesal Penal, al decir que el juez, el Tribunal del Ministerio Público, buscarán la verdad con estricta observancia de las disposiciones establecidas por este Código. El Ministerio Público actúa como función intermediador entre el ciudadano y la policía, pero ejerciendo un control desde la perspectiva investigadora con criterio objetivo y de búsqueda de la verdad real. En la República del Paraguay, desde la Revolución de 1989, aparecieron numerosas instituciones que hacen que nuestro país actualmente sea un país democrático, y especialmente la Constitución de 1992, que
en su creación está el Ministerio Público moderno. Ya hemos dejado de lado el Ministerio Público Inquisidor, que era de la época de Teodosio González. Y ahí comienza un renacer, o mejor, la creación de numerosas nuevas leyes, como la aparición del Código Penal, que es un código moderno que tiene su fundamentación en la ley alemana. También aparece el Código Procesal Penal y la ley 1562 de creación de orgánica del Ministerio Público. Desde la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, la Policía Nacional sigue en las calles cumpliendo la función de prevención e investigación, con la variante que realiza la investigación de los delitos con el control del Ministerio Público antes de llegar a la instancia judicial. En fin, el fiscal general del Estado de la República del Paraguay debería ser un hombre íntegro, de buena formación jurídica, de conocer a fondo la problemática que existe del Ministerio Público, de buen relacionamiento con los integrantes de los tres poderes del Estado, un hombre de muchas ideas, con buena llegada especialmente en la llegada al pueblo, con los ciudadanos. Debería ser un trabajador tenaz, un hombre que visita todo el país, tener reuniones constantes con los compatriotas distribuidos en la República del Paraguay, a los efectos de que cumpla con su rol de representante de la sociedad. ¿Qué es mi percepción para un Ministerio Público de ahora en adelante? Por ejemplo, el artículo 272 de la Constitución Nacional ha creado la figura de la Policía Nacional, que debe servir al Ministerio Público, que es un organismo muy importante, señores, porque si el Ministerio Público contrata avesados detectives honestos, muchas causas complicadas llegaríamos a la verdad real, porque en nuestro país hay muchas causas a las cuales no podemos llegar a la verdad real debido a que se filtran las informaciones. Debería ser una policía juramentada al servicio del Poder Judicial y del Ministerio Público, y especialmente para que los fiscales lo utilicen en los casos graves y complicados. Doctor Caballero, aquí en Presidencia, quería informarle que los 15 minutos máximos para su presentación concluyó. Le solicito, por favor, redondee en honor al tiempo. Estamos transmitiendo en directo acerca de esta ponencia en 30 o 60 segundos, por favor. Bueno, también con la reforma a la Constitución Nacional propongo que el fiscal general del Estado sea representante ante el Consejo de la Magistratura. Sería muy importante, cuando se trata terna de fiscales, que esté el fiscal general del Estado. Otra propuesta también que traigo a colación es que el fiscal general del Estado sea miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. También propongo que la orgánica del Ministerio Público sea modificada a través de la autarquía presupuestaria. Es muy importante porque el Ministerio Público es una institución muy grande y que da a su carga la política criminal de la República y necesita de presupuesto para realizar a cabalidad su cometido de representante de la sociedad. También propongo la modificación del Código Penal, del Código Procesal Penal, y también la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público. También propongo que la carrera fiscal se tenga muy en cuenta,
varias instituciones importantes del Paraguay se han fortalecido a través de la carrera de sus funcionarios. Yo propongo que un buen relator, un buen asistente capacitado debería ser naturalmente el agente fiscal representando al Ministerio Público. Doctor Caballero, lastimosamente tengo que informarle que el tiempo suyo concluyó. Vamos a tener que pasar a la parte de las preguntas. Le cedo la palabra a los señores miembros del Tribunal de Honor. Gracias, doctor Caballero, ya no podemos, ya concluyó su tiempo máximo. Le cedo la palabra a los señores miembros del Tribunal de Honor. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego y de Pacielo. Usted mencionó el artículo 272 de la Constitución paraguaya, que crea la policía judicial. Sí. Judicial. Y dice textualmente, porque es muy breve, la ley podrá crear una policía judicial dependiente del Poder Judicial a fin de colaborar directamente con el Ministerio Público. Sí. ¿Usted impulsaría, si llega a ser fiscal general del Estado, una ley que cree esta policía judicial? Efectivamente, doctora. Es muy importante eso porque en los hechos punibles graves sería importante la presencia de una policía que sea de total confianza al Ministerio Público. Es por esa razón que esa es mi propuesta. Gracias, doctora. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta para un miembro? El doctor Enrique Sosa tiene la palabra. Sí, solamente para referirme a su idea de la participación del Ministerio Público tanto en el Consejo de la Magistratura, en lo que se refiere a la formación de las ternas para agentes fiscales, ¿verdad? Sí. Pero también en el jurado de enjuiciamiento. Le pregunto qué papel puede desempeñar el Ministerio Público en el jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento es un órgano muy politizado y muchas veces hay excelentes agentes fiscales que por tener problemas con un poderoso son denunciados allí. Entonces el fiscal general del Estado tiene un concepto de todos nosotros, nos conoce a todos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Entonces sería bueno que él vaya ahí y plantee la defensa de ese fiscal que probablemente por haber fallado con un poderoso está en el jurado de enjuiciamiento magistrado. Es por esa razón, porque no olvidemos que el jurado de enjuiciamiento de magistrado es un órgano político. Para mí que no necesariamente político. Político en sentido amplio de la palabra sí puede ser. Quizá haya intervención de los poderes electivos yo percibo como una forma de control del poder electivo ante la actuación de ciertos órganos de un poder que no se ha electo popularmente. Entonces es una especie de control que se ejerce sobre eso, pero no veo por qué tenga que estar politizado en el sentido de partidizado necesariamente. Estoy hablando del ideal. Ahora, en la realidad es otra cosa. Gracias, doctor Enrique Sosa. La palabra para el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Bien, usted mencionó que en su anhelo existía la pretensión de una autarquía para el Ministerio, al Fiscal General del Estado, la Fiscalía General del Ministerio Público, que en la Constitución es un órgano extrapoder y generalmente la autarquía implica la capacidad jurídica de generar y administrar sus propios recursos. ¿No le parece que esta es una atribución que no bastaría una ley o hay que modificar la Constitución? Esa es la pregunta.
Y desde mi percepción, ya que el Ministerio Público es un órgano, define al Ministerio Público y no habla de eso, cuando se haga la reforma, ahí se podría incluir la autarquía del Ministerio Público. Gracias, doctor Luis Fernando Sosa. ¿Algún otro miembro que quiera formular una pregunta antes de pasar a las preguntas del auditorio? El doctor Damián Pérez Ascona tiene la palabra. Usted se refirió en más de una oportunidad, dentro de la función del Ministerio Público, a la custodia de la dignidad humana. También se refirió a la reserva de la investigación a cargo del Ministerio Público. Reserva que implica el cuidado de derechos de todas las partes. Una preocupación muy constante caerá mal ante la prensa. El objetivo es mi trabajo, debo informar, existe la reserva de la prudencia en la investigación del Ministerio Público. Ahí la víctima, allí el victimario, allí los familiares. ¿Y no exige acaso un principio elemental de reserva y de respeto a los derechos humanos, de respeto a los derechos de la víctima, el no meter toda la cámara, todos los flash, alumbrándole a esa víctima, a ese sufriente, a ese herido, a ese asaltado? De su percepción, el Ministerio Público, que está previsto, la custodia, que está prevista en la reserva, y se cumple poco. En nombre de no quedar mal con la prensa, ¿qué proposición tendría para ese caso? Comienza la investigación, sigue el Ministerio Público, abre la puerta al caballero o la dama de la prensa, ingresa y la reserva al Ministerio Público. ¿Qué propuesta tiene para eso? Nada más. Efectivamente, una persona imputada que no tiene sentencia definitiva, no se le puede tratar luego como una persona condenada. De manera que en ese sentido el Ministerio Público debe respetar el principio de inocencia de las personas. Y en ese sentido tenemos que plantear los mecanismos a los efectos de no presentar ya una persona por el principio de inocencia que está en nuestra Constitución como una persona condenada. En ese sentido el Ministerio Público tiene que ser cuidadoso. Eso sin desmedro, sin menoscabar que el Ministerio Público es un órgano que debe abrir las puertas a la prensa, debe tener una fluida relación con la prensa. Pero en el sentido, cuando se trata de una persona indiciada por un hecho punible, que por el principio de inocencia, el Ministerio Público debe ser cauteloso, doctor. Y dentro de esa cautela, ¿cuál es el mecanismo que usted propone? Cuando comienza la investigación, es el trabajo del Ministerio Público. Por tanto, ingresa aún dentro de la prudencia total. ¿Qué propuesta tiene para ese freno que parecería estar en contra de la información? No está en contra, es el trabajo inicial del Ministerio Público. No tiene por qué abrir las puertas, puesto que la presentación que se hace de quien es víctima, de quien es victimario, ya es como una persona juzgada. Y no estamos solamente ante los derechos del que va a ser imputado, estamos ante los derechos de todas las partes. Existen hechos, por ejemplo, la flagrancia. Flagrancia, la persona se le tomó la mano en la masa. En ese caso, la prueba madre está ahí. En ese caso ya se le podría presentar con... Inclusive yo no estoy de acuerdo en esperar 6 meses para acusar a una persona a quien se le tomó cometiendo un hecho punible en flagrancia. En esos casos yo creo que el Ministerio Público ya podría presentar a esa persona como autor del hecho punible. Pero existen otros casos más controvertidos
que necesita investigaciones, el Ministerio Público en ese sentido tiene que ser cuidadoso y cuidar la imagen de la persona. Gracias, doctor Damián Pérez Ascona. Tiene la palabra el doctor Sixto Volpe Ríos. Sí. Usted entre sus propuestas había mencionado la necesidad de modificar el Código Procesal Penal. ¿Qué aspectos del Código usted modificaría o qué modificaciones introduciría al Código Procesal Penal? Hace 11 años que soy agente fiscal, estuve 6 años en el interior del país. Nos encontramos con muchos problemas, principalmente cuando hay hechos punibles graves, necesitamos allanamiento urgente y no le encontramos a los jueces en sus respectivos. Entonces, buscar la forma de ir mejorando esos aspectos a los efectos de que la función del Ministerio Público sea eficaz y llegue con la prontitud necesaria al autor del hecho y que también se llegue al autor de los hechos y también se tengan las pruebas que hacen al hecho punible. Yo siempre he tenido ese problema, doctor, en el interior, y son esas cosas lo que tenemos que solucionar, principalmente sábado, domingo, feriado. Tenemos ese problema y buscar un mecanismo. El mecanismo a través de gente sabia, grandes juristas, que son ustedes a los efectos de ir mejorando. Eso es una parte y que me preocupa a mí personalmente. Gracias, doctor Sixto Volpe. Le formulo las preguntas del auditorio, doctor Caballero Bracho. Del llegar al cargo, ¿cuál sería su plan para proteger a niños abusados, considerando que desde la Fiscalía muchas veces cajonean denuncias de abusos? ¿Se protege más al victimario que a la víctima? Y realizar un trabajo implacable, inclusive el abuso sexual en niños es un hecho punible que tiene que tener más pena, inclusive los fiscales que no realizan su trabajo van a recibir la sanción del fiscal general del Estado en el caso que yo ocupe el cargo. Voy a ser implacable en ese sentido si un fiscal cajonea una causa sobre abuso sexual en niños. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cómo va a mejorar los recursos humanos en el Ministerio Público? Bueno, en el caso si yo fuera fiscal general del Estado, voy a mejorar a través de la realización de un concurso estricto. Los que van a ingresar al Ministerio Público deben ser personas de buena conducta social, por sobre todas las cosas, capacitadas, un concurso estricto, un examen psicológico, un examen sobre sus conocimientos y en lo posible en el Ministerio Público tenemos que llevar a los alumnos más destacados de las universidades, ver los alumnos más destacados, invitarle a ellos a los efectos de que puedan integrar el plantel de alumnos, de funcionarios del Ministerio Público. Otra cosa, en cuanto al mejoramiento de los recursos humanos que ya están en el Ministerio Público, voy a realizar una campaña de capacitación con los mejores juristas en la parte penal del Paraguay. También voy a invitarle a juristas extranjeros a los efectos de capacitarle a los funcionarios. El problema del funcionariado del Ministerio Público es falta de capacidad. Yo fui fiscal de algunas ciudades pequeñitas, estuve en Villa de San Pedro,
la tierra del EPP, 2 años y medio. Y la formación, por ejemplo, ahí de los asistentes es pobre, necesitan capacitación. Y no existe otra forma de mejorar los recursos humanos sino capacitando. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. Lo recaudado en el concepto de reparación del daño social en los delitos que admitan dicha salida procesal, ¿qué propone para que la misma llegue a la sociedad y mecanismos, y cuáles serían los mecanismos para su control? Bueno, realizar un reglamento estricto y todo lo recaudado de la reparación del daño social en los delitos de pena mínima sea un aporte del Ministerio Público a la sociedad, que es una sociedad muy necesitada. En este caso, traigo como ejemplo el trabajo del fiscal de prevención del deporte, que ha realizado trabajos de seguridad en casi todos los barrios del Paraguay a través de circuitos cerrados y una policía que está 24 horas al día allí. Y con eso se ha mejorado la seguridad. Pero esto se debería hacer en todo el país, porque el Ministerio Público con dichas multas ayuda a varias instituciones. Ustedes no se imaginan la gran cantidad de hogares de niños que reciben la ayuda del Ministerio Público en cuanto a alimentación, todo. En Lambaré, por ejemplo, yo tengo cinco hogares de niños de la calle a quien yo ayudo cuando entro de turno. Todo lo que se recauda allí, yo envío a ese lugar donde se les está dando de comer a niños de la calle, niños que realmente necesitan. Y estas instituciones están dirigidas por religiosos. De manera que si yo soy el fiscal general del Estado, voy a ampliar esa ayuda social a las instituciones que realmente necesitan nuestro país, y principalmente a los efectos de que el trabajo de la Fiscalía redunde en la seguridad de nuestro país. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cómo usted podría comprobar que no fue corrompido por una coima para retrasar o cajonear un caso? No lo escuché bien, doctor. Es una pregunta que hace relación directamente a su calidad de fiscal. ¿Cómo usted podría comprobar que no fue corrompido por una coima para retrasar o cajonear un caso? ¿Cómo yo puedo darme cuenta de eso? ¿Cómo podría demostrar? Y bueno, el Ministerio Público debería ajustarse a las técnicas actuales, a las técnicas de computarización. El fiscal general del Estado tiene que tener medios modernos de computación para controlar todas las causas en el país, lo que ocurre en otras instituciones. Debería modernizarse el sistema de control del Ministerio Público. Y en ese caso va a ser difícil que algunos fiscales venales cajoneen una causa tan importante. Gracias, doctor. Pregunta de los señores miembros. Tiene la palabra el doctor Arián Salas Coronel. Muy buen día, doctor Caballero Bracho. Usted en su exposición señalaba la necesidad de la modificación del Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código o la Ley Orgánica del Ministerio Público. El doctor Sixto Volpe Ríos le preguntaba con relación a la modificación del Código Procesal Penal y usted señalaba de que es necesaria la modificación a los efectos de dinamizar y lograr por parte del Ministerio Público el esclarecimiento rápido, efectivo de algunos hechos punibles. Con relación al Código Penal y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, esas modificaciones, fundamentalmente con relación a la ley de fondo,
¿en qué medida, en qué aspecto plantea la modificación y en qué medida puede mejorar la función, el funcionamiento, el rol del Ministerio Público? Bueno, principalmente, como ya me he referido, cuando existe flagrancia, el fiscal no necesita 6 meses ni 3 meses para acusar, puede acusar al otro día. Si la prueba madre se ha demostrado allí. También hay hechos punibles como el abuso sexual en niños, trata de personas. La pena es muy pequeña y actualmente eso abunda en nuestra sociedad. ¿Cuántas mujeres paraguayas son llevadas al extranjero, son maltratadas, utilizadas? Entonces, en ese sentido, yo digo que hay algunos hechos punibles cuya pena se debería elevar, porque eso sería muy importante al efecto de luchar frontalmente contra estos delitos. También soy partidario de que cuando hay flagrancia se acuse al otro día. No hay necesidad de esperar 6 meses, si hay la prueba contundente. Todo eso deberíamos ir modificando el Código Penal. También han aparecido en los últimos tiempos varios nuevos hechos punibles. Y el fiscal general del Estado es el que debe presentar los proyectos de ley para que salgan por lo menos leyes especiales. Principalmente ahora por el tema de las redes sociales, la computadora, están apareciendo nuevos hechos punibles, doctor. Entonces, esa es mi preocupación. Y ahí radica mi preocupación en el sentido de la modificación del Código Penal. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Doctor Caballero Bracho, muy buenos días. Usted se refirió a la parte histórica del cómo se creó el Ministerio Público. Sí, sí. Y en base a esa referencia histórica, traspolando a la realidad, ¿qué percepción usted está teniendo actualmente del funcionamiento del Ministerio Público? Y en el caso de que fuese negativo su percepción o positiva, ¿qué medidas usted adoptaría para mejorar la situación del Ministerio Público y qué medidas específicas usted haría en el caso de que su percepción fuera negativa? Bueno, el Ministerio Público tiene 25 años de funcionamiento en nuestro país. Con sus luces y sombras, yo veo que es una institución que va progresando. El Ministerio Público, a los efectos de agiornarse a los tiempos en que vivimos, necesita esa autarquía presupuestaria, es fundamental, porque a través de eso vamos a capacitarle a nosotros mismos, los fiscales, a los funcionarios, todo eso. Y una institución con recursos humanos bien formados, vamos a tener un Ministerio Público de primer nivel. Yo estuve en el interior del país como fiscal y la preparación de los asistentes deja mucho que desear. Yo tuve que llevar mi computadora y yo hacía la imputación, la acusación, yo trabajaba. Entonces, la mejor forma de mejorar el Ministerio Público es la capacitación. La capacitación es una inversión muy importante, doctor. Un Ministerio Público con fiscales, relatores, asistentes y funcionarios en general capacitados tiene un brillante porvenir. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Krijovic. Gracias, presidente. Quería profundizar un poquito más la pregunta que le hizo el doctor Volpe, o más bien en cuanto a la respuesta que usted dio, doctor Caballero Bracho. Porque cuando se le consultó qué reforma propondría con respecto al procedimiento penal, usted criticó la labor, entendí así, de los jueces de garantía, porque no se le encontraba y eso generaba retardo en las investigaciones. Sin embargo, creo que la tarea o la función de un juez de garantías es justamente ser el contrapeso del poder que tiene la Fiscalía, por decirlo de alguna manera.
tenemos que hablar en lenguajes más claros para que la gente nos entienda, ¿verdad? En su casa. Entonces, si pide en exceso el fiscal, el juez de garantía debe decirle no, esto no, ¿verdad? Me gustaría que profundicen esa idea porque yo creo que justamente esta judicatura es la que garantiza, como dice su nombre, que la Fiscalía o el Ministerio Público no cometa abusos en un proceso. Si puede profundizar al respecto. Bueno, yo me referí, señor ministro, con relación a causas graves, no a los efectos de abusar de una persona o de sus bienes. Cuando hay causas graves, por ejemplo, tema de droga, tenencia, consumición, venta de droga, la Fiscalía debe actuar con mucha rapidez y teniendo en cuenta que nuestra sociedad está llena de microtraficantes. ¿Y quiénes son los perjudicados en esto? Los jóvenes que son unos enfermos, que actualmente este problema es un problema de salud pública, porque los que caen generalmente son los consumidores, los que tienen 15, 20 gramos de marihuana y 3 o 4 de cocaína. Entonces, mi preocupación es que se agilice eso, señor ministro. Yo tengo mis experiencias, estuve en varios lugares y siempre esa es mi preocupación y me ratifico en eso. Muy bien. También se refirió, dijo en su alocución que la Fiscalía o el Ministerio Público media entre la policía y el ciudadano. Yo creo que más bien al revés, porque el ciudadano tiene más de cerca a la policía, con todas sus falencias. Primero recurre a la comisaría, llama al 911. No creo que el vecino de tal lugar tenga conocimiento ni quién es su fiscal, ni no hay un número de alerta para el Ministerio Público. ¿Cómo hacer que el Ministerio Público esté más cerca de la gente a quien representa? Yo siempre le he definido al agente fiscal como un hombre que debe estar por la calle. El fiscal tiene que ser una persona que esté, y especialmente cuando está de turno, tiene que recorrer su zona. Entonces, ¿a qué me refiero en ese sentido? La policía muchas veces, por el trabajo mismo que realiza, le trata mal a los ciudadanos. Y es el fiscal el que tiene que ir a intervenir y decir, trato digno, porque justamente el Ministerio Público se ha creado para eso, para que se le trate con dignidad a los seres humanos. Por eso yo siempre, cuando hay varios detenidos, siempre voy a la policía, veo cómo se les trata, a fin de que se le dé la dignidad, como lo consagra nuestra Constitución Nacional. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor Caballero Bracho. Durante todos estos días hemos escuchado mucho sobre la falta de credibilidad de la institución. Durante todos estos días hemos escuchado mucho sobre la falta de credibilidad en la institución del Ministerio Público. Usted como agente fiscal de la Casa, en caso de ser elegido fiscal general de Estado, ¿cuáles serían las acciones concretas que propone para que esa credibilidad vuelva a la ciudadanía? Bueno, antes que nada yo les quiero decir de que yo estuve 25 años en el Banco Nacional de Fomento y un día me asaltaron en mi casa, me vilipendiaron los ladrones, me robaron mi plata, mi auto, y ahí decidí salir del banco y ser agente fiscal hace 11 años. Mi compromiso en el caso de que yo sea fiscal general del Estado es trabajar con patriotismo. Es patriotismo. Este país necesita de patriotas. No olvidemos que esos grandes hombres del siglo XIX, de la posguerra, del siglo XX,
grandes hombres como Eligio Ayala, inclusive Bernardino Caballero, otros políticos han sido patriotas y han hecho posible que tengamos un Paraguay libre e independiente contra las injerencias y los intereses internacionales. Patriotismo, mi querido ministro. Entiendo eso, querido doctor, pero ¿qué acción concreta podríamos escuchar acá para que la ciudadanía pueda realmente recobrar esa credibilidad? Una acción concreta es lo que necesitamos. Y una mayor acción del fiscal general del Estado. Por ejemplo, ya yo había hablado de que el fiscal general del Estado, por la reforma de la Constitución, debería ser miembro del Consejo de la Magistratura, ser también miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, también tratar la reforma de la Constitución que tenga la autarquía, porque un fiscal general del Estado que no tiene recursos, ¿qué puede hacer tanto? Y las necesidades del Ministerio Público son varias. Entonces, yo me comprometo a trabajar intensamente y uno de mis proyectos sería estar 2 veces a la semana en el interior del país, que son zonas muy olvidadas. La Fiscalía del Interior no tiene nada. Entonces el fiscal general del Estado debe viajar, por lo menos, no te digo cada fin de semana, por lo menos una vez al mes, a conocer todas las fiscalías de la República. Eso. Gracias, doctor. El doctor Carlos Cabrera tiene una pregunta. No, doctor, yo entendí. Estimado doctor, yo entendí que cuando usted se refirió a los pueblos indígenas y defensa de intereses, había mencionado usted que los pueblos indígenas tendrían una acción a iniciativa de parte o querella de parte. Eso es lo que entendí de su exposición. Me gustaría que me aclare eso por un lado. Y por el otro lado, el Ministerio Público está autorizado por la Constitución Nacional para promover la acción penal pública en defensa de bienes integrantes del patrimonio público y social. ¿Cuáles son los bienes que está facultado a defender mediante este tipo de acciones? Esa es la pregunta, doctor. Los bienes que el Ministerio Público... ¿Cuáles son los bienes que está facultado a defender mediante este tipo de acciones, que son los bienes integrantes del patrimonio público y social? Y los bienes de las personas damnificadas por un hecho punible, es una persona física, una persona jurídica. También la defensa de los intereses de la naturaleza, por los intereses difusos, todo eso, el Ministerio Público debe hacerlo. La Procuraduría General de la República tiene a su cargo la defensa de los intereses patrimoniales del Estado. En cambio, el Ministerio Público civilmente puede accionar para la defensa de los intereses difusos, de la naturaleza. Todo eso está a cargo del Ministerio Público. Eso está en el artículo 268 de la Constitución Nacional, pero en cuanto a los indígenas, doctor, ¿cuál sería la medida de la acción? ¿Son los indígenas los que tienen que ejercer la acción individualmente como para hacer una querella o cuál sería la acción del Ministerio Público allí? No le escuché bien. Sí, usted se refirió a los pueblos indígenas y Sí. yo entendí que usted manifestó que para la acción de los pueblos indígenas necesitaban ellos una querella de parte y quería que usted me corrija si entendí mal eso o no. Sí. Los pueblos indígenas tienen luego del código un tratamiento muy especial. El Ministerio Público debe tener en cuenta sus creencias, su cultura, y en ese sentido tiene un tratamiento muy especial los pueblos indígenas, ministro. Gracias, doctor. Yo también iba a hacer preguntas, pero no era el tiempo. Le voy a leer una publicación del año 2015 acerca de un procedimiento que usted realizó, tengo entendido, en Lambaré siendo fiscal electoral.
Uno de los diarios publica con este titular: Fiscal amigo libera a infractor. Osvaldo Caballero Bracho, quien ofició de fiscal electoral el domingo en las municipales, dejó libre a Félix Barrios Benítez, apoderado del Partido Colorado, apoderado del político colorado Roberto Cárdenas Ramírez, pese a que la Policía Nacional lo detuvo con una decena de documentos de otras personas en su poder. ¿Recuerda el hecho y qué puede aclarar al respecto, doctor? Sí, me recuerdo, presidente, pero niego categóricamente ahí. Fue un día de mucha pelea, una pelea campal. Yo ese día pasé la de Caín. La pelea fue entre el intendente Gómez y Cárdenas, fue tremenda. La denuncia era, Gómez hacía su denuncia y Cárdenas hacía su denuncia. Pero niego categóricamente las expresiones de los periodistas. Gracias, doctor. Con esto concluimos su exposición en la audiencia que ha sido fijada para usted. El siguiente, digamos, paso del proceso en esto que es la oración de terna para el cargo de fiscal general del Estado, le estaremos comunicando vía secretaría. No sé si tiene algo que decir para cerrar la exposición, algo que usted considere importante. No, y la última parte lo dije con relación a un aspecto muy importante, que es la última parte de la pregunta de ustedes, la pregunta del Consejo, con relación a mi compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Mi propuesta personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos la concibo con una consigna sagrada. Desde el momento, hace 11 años que asumí el cargo de agente fiscal, juramentándome la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, inserta la Constitución Nacional de 1992, del mismo artículo primero de la Constitución Nacional, adopta como gobierno la democracia representativa, pluralista y participativa, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Y fiel a lo dispuesto en el artículo 7º, que se refiere que nadie puede ser torturado ni a pena o trato cruel e inhumano. Es decir, mi compromiso es con la democracia y mi compromiso es de la defensa de los derechos humanos en nuestra querida patria paraguaya. Muchas gracias, doctor Caballero Bracho.